Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es el doctor Néstor Salcedo Vargas, del Hospital Hipólito Unanue. El día de hoy vamos a hablar sobre los procesos empiematosos en neumología. Básicamente son dos. Frecuentemente vemos lo que son abscesos pulmonares y empiemas, ¿no? Vamos a hablarles sobre qué es el absceso pulmonar. Buenas, ahora sí creo que estaba el audio. Bueno, les comentaba que el absceso pulmonar se define como la necrosis del parénquima pulmonar. Normalmente debe ser una lesión única, polimicrobiana, donde predominan los anaerobios. También hay la presentación de abscesos múltiples, que muchas veces es producto de una neumonía necrotizante que al final coalescen esas cavidades y pueden formar un absceso o quedar como abscesos múltiples, ¿no? Actualmente no hay mucha diferencia en cuanto a tratamiento y también fisiopatología. Hay que tener en cuenta también que, pese a todos los avances sobre la antibiótico-terapia y los tratamientos, la mortalidad sigue siendo alta en absceso pulmonar. Llega de 10 a 20% aproximadamente, con una predominancia mayormente en varón, ¿no? Bien, en cuanto a la clasificación de abscesos pulmonares, podemos definirlos según su tiempo de evolución en abscesos agudos o subagudos, que son aproximadamente entre 4 a 6 semanas de evolución. Cuando son crónicos, son más de 6 semanas. Por su origen, primarios, aquellos en los cuales no hay ningún tipo de lesión aparentemente pulmonar que condicione el absceso o una alteración inmunitaria, obviamente son por broncoaspiración, prácticamente son el 80% de los casos, o los secundarios cuando hay una preexistencia de algún factor que condicione el absceso, ¿no? Porque muchas veces lesiones que obstruyen el árbol bronquial o algún tipo de compromiso. Entonces clasificación, pues estos dos tipos, agudos, crónicos y por su origen primarios y secundarios. La patogenia, en realidad, como le decía, la aspiración orofaringea es la principal patogenia, pero existen otras formas en las cuales se puede formar el absceso pulmonar. Tenemos, por ejemplo, las neumonías, como les mencionaba, las neumonías por genes muy virulentos, a la cabeza están, pues, se le forman cavidades, está el estafilococo y la Klebsiella. Y el paciente, a su vez, podría estar teniendo de repente algún grado de inmunosupresión, por ejemplo, diabetes mellitus o VIH, ¿no? O de repente algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, todo eso se condiciona para que se pueda dar la presencia de un absceso. Obstrucciones bronquiales, ¿no? La presencia, por ejemplo, de un carcinoma broncogénico que invade el aro bronquial y pueda producir obstrucción bronquial. Alteraciones estructurales, muchas veces tenemos las famosas bronquiectasias grandes, las famosas bronquiectasias quísticas infectadas, muchas veces puede conllevarse un tipo de absceso pulmonar o alguna desvitalización del parénquima, ¿no? Por ejemplo, los infartos pulmonares, ¿no? Entonces, también eso puede ser otro mecanismo fisiopatogénico de formación de abscesos. Lo otro que es un poco infrecuente, de todas maneras es válida y aceptada que puede darse, la siembra hematógena, que significa un foco séptico extrapulmonar, disemina los gérmenes por vía sanguínea y pueden llegar a nivel pulmonar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una endocarditis, tenemos, por ejemplo, unas infecciones en la orofaringe, que muchas veces no solamente dan a nivel pulmonar, sino una trombofilitis yugular, ¿no? Embolia séptica, el famoso síndrome de Lemierre. Entonces, el mismo foco séptico también, el absceso, si se forma en el pulmón, puede dar siembra otros focos sépticos, ¿no? Hepáticos, esplénicos, etc. Entonces, la cavitación ocurre mayormente porque se erosiona el parénquima pulmonar, se licúa el parénquima pulmonar, se forma la cavidad y al final ese drenaje encuentra una salida a nivel bronquial y ese contenido purulento se vacía y ahí se forma la cavidad abscedada. Entonces se dice que existe, pues, tres periodos: una congestión neumónica, una necrosis parenquimal pulmonar y al final se forma la cavidad abscedada. Los factores de riesgo, ¿no? Quienes pueden tener una mayor aspiración, ya que la aspiración orofaringe es la principal. Los pacientes que tienen alteración de conciencia, ¿no? Dentro de la historia clínica ha sido todo: yo sufrí alcoholismo, de repente por ahí tuvo, puede ingerir alimentos y alcohol, vómitos, y de repente se aspiró.
pacientes que convulsionan con trastorno de conciencia, pacientes con accidentes cerebrovasculares, traumatismos encefalocranianos. Toda alteración de conciencia, de repente el paciente puede llegar a aspirarse en algún momento y desarrollar abscesos pulmonares. Los que tienen una mala salud bucal, ¿no? Por ejemplo, pacientes con patologías periodontales, caries, gingivitis, ¿no? Puede ser asientos de flora bacteriana que puede el paciente aspirarse. También hemos visto que bastante absceso pulmonar en pacientes con diabetes, mellitus, ¿no? Pacientes que están aspirando todo el rato, como el tabaquismo, la adicción. Los pacientes con trastornos del flujo gastroesofágico también pueden desarrollar absceso pulmonar. Este, la misma instrumentación, nosotros mismos podemos hacer de repente algún tipo de intubación endotraqueal, colocación de sondas nasogástricas, colocación de traqueostomías, broncoskopías, endoscopías, donde se hace la invasión de las vías aéreas superiores e inferiores. Podemos sembrar gérmenes y de repente desarrollar absceso. Entonces, siempre dentro de nuestra historia clínica, preguntar estos factores de riesgo. La etiología del absceso pulmonar, como le decía, el gran porcentaje, casi 89% de los pacientes siempre está involucrada los anaerobios. Este estudio de Vale un poco antiguo, de todas maneras válido. Siempre se dice de este 89%, el 46% son propiamente puro anaerobios y 43% son cepas mixtas, aerobios y anaerobios. Dentro de los agentes anaeróbicos que tienen mayor porcentaje está pues el Peptostreptococcus, los bacterios frágiles, Fusobacterium nucleatum, Prevotella menotogénica, etc. Los gérmenes aerobios, como le decía, la Staphylococcus klebsiella, principalmente el estreptococcus piógenes, también produce pues, abscesos pulmonares, la pseudomonas, la hemofilocruencia tipo B y C, y no olvidar también que otros gérmenes pueden hacer otro tipo de gérmenes un poco atípicos, pueden desarrollar absceso pulmonar como mycobacteriosis, actinomicosis, amibiasis, etcétera, etcétera, ¿no? La manifestación clínica del absceso pulmonar, mayormente un poco, si bien es cierto, casi la mayoría de ellos produce toda esta lista que es tos, fiebre, diaforesis, dolor torácico, ¿no? Expectoración mucopurulenta. Se dice que cuando están involucrados los genes anaeróbicos, estos síntomas son un poco más alargados, más larvados, más crónicos, ¿no? Cuando el paciente al inicio presente empieza a tener fiebre, sudores nocturnos, disnea, anorexia, pérdida de peso, pues se parece un poco, ¿no? A la sintomatología de la tuberculosis, ¿no? Muchas veces confundido. Pero lo característico es que empieza a ser fiebres altas, ¿no? Tiene una expectoración fétida, un mal olor, ¿no? Sobre todo cuando están involucrados los anaeróbicos. En cambio, cuando están involucrados los aeróbicos, ¿no? Es un poco más rápida la presentación del absceso, ¿no? Obviamente se parece más a un proceso casi neumónico, donde rápidamente se cavita, ¿no? Donde lo que predomina precisamente es el dolor torácico y fiebres altas. Luego una gran producción productiva. Por ahí puede haber un poco de hemotisis, no tan franca, pero sí una hemotisis un poco hemotoica. Y cuando se rompe por primera vez el absceso, da pues esa expectoración abrupta que nos llaman como vómito. También hay malestar general, pérdida de peso, dedos centralinos de tambor, sobre todo cuando el absceso es muy crónico. En el examen físico es muy variable, va a depender de dónde se localiza el absceso y de qué tamaño es. Es un absceso un poco pequeño, donde no encontramos mucha signología, pero si es un absceso pues, de regular tamaño, podemos encontrar movilidad disminuido, signo de condensación, por eso que se puede iniciar a partir de un proceso neumónico, crépitos húmedos, hemofonía, etc. Depende si percutimos, si está pegado a la pleura, podemos encontrar matidez, y si ya está cavitado, es soplanfórico o tubárico. A veces los procesos se complican y pueden desarrollar pues, empiema. Podemos encontrar sinología de un síndrome pleural. En cuanto a los periodos clínicos del absceso, como le decía, hay una etapa inicial, la primera semana, mayormente comienza con síntomas generales, ¿no? Fiebre, escalofríos, un poco de anorexia, decaimiento, dolor de cabeza, dolor torácico. En la segunda etapa, la segunda o tercera semana, ya aparece ya la expectoración más abundante, productiva, muchas veces hemotoica y con olor fétido.
y ahí se veía fiebres altas, hay tos, ¿no? Muchas veces el paciente presenta mayor estado o empeoramiento de su estado general, ¿no? Y se da expectoraciones bubónicas frecuentes, ¿no? Intermitentes muchas veces. Ya la etapa supurativa propiamente se observa sobre todo cuando ya el paciente, pues en esta etapa efectivamente ya debe haber visitado a algún médico, pero a veces no responden al tratamiento, ¿no? Un acceso un poquito más agresivo, el absceso se abre, se incrementa el tamaño, los pacientes empiezan a tener ya mayor fiebre, están más sépticos, están sudorosos, mayor expectoración maloliente, pútrida, se puede dar ya vómicas a repetición, hematoicas y el mal estado general del paciente. Hay abscesos que son un poco grandes que pueden, el paciente puede expectorar esta cantidad de secreción y aspirarse, ¿no? Hacer una broncoaspiración y al final el paciente puede fallecer por ese motivo. Entonces, es la etapa supurativa. Más o menos son las tres etapas que tiene el absceso pulmonar. El diagnóstico, pues como ya hablamos de las manifestaciones clínicas, buscar los factores de riesgo, y lo mencionamos, y definitivamente una radiografía de tórax muchas veces puede ser suficiente para el diagnóstico de el diagnóstico de absceso pulmonar. Muchas veces la tomografía es necesaria, pero no posible. Busquemos siempre inicialmente una radiografía de frente y de perfil para la ubicación, ¿no?, del absceso pulmonar, ¿no? Pidamos también marcadores de inflamación como hemograma, en la cual vamos a ver leucocitosis, neutrofilia, muchas veces encontramos trombocitosis, anemia, PCR elevado, procalcitonía, hay hipoalbuminemia, el paciente empieza a perder peso también, ¿no? Debido a la expectoración abundante de secreciones, se pierde bastante proteína. Y muchas veces los cultivos no son tan rentables, les salen negativos los cultivos. Acuérdense que están involucrados los anaerobios y los anaerobios requieren medios de cultivos especiales. Entonces, muchas veces no se encuentra. Pero si estamos sospechando de gérmenes aeróbicos, de todas maneras, digamos, hemocultivos o cultivos de puntos. La broncoscopía no es habitual solicitarlo, ¿no? Solamente cuando sospechamos de que el absceso, el origen, haya sido una obstrucción bronquial o esté por medio de alguna otra patología como una neoplasia, un cuerpo extraño que condicione, que haya condicionado el desarrollo del absceso pulmonar, podemos indicar una broncoscopía. De repente, previamente hayamos pedido una tomografía para descartar esa posibilidad. La punción del absceso, mayormente para diagnóstico no se hace más que todo para terapéutica. Normalmente se hace con guía ecográfica o tomográfica. Como le decía, la radiografía que vemos es bien característico, es una imagen redondeada que tiene su radiopaca redondeada, donde se ve una cavidad con paredes gruesas y alrededor hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Su localización preferentemente es en segmentos posteriores del lóbulo superior o en los segmentos superiores del lóbulo inferior, ¿no? Eso debido a que es, en otras palabras, más frecuente en el lado derecho, los abscesos pulmonares. ¿Y por qué se da eso de los abscesos por el lado derecho? Bueno, pues por la condición anatómica, ¿no? El bronquio derecho es más horizontal y el izquierdo es más vertical. Entonces, muchas veces condiciona que se ve más en el lado derecho. Eso no implica que no vaya a ver en el lado izquierdo, ¿no? La tomografía, como les digo, muchas veces pensando en otras patologías, pensando que vaya a haber otro tipo de asociado como cáncer, cuerpo extraño, o pensando diagnósticos diferenciales, por ejemplo, lo que se parece también a una lesión cavitada, pero no tiene respuesta inflamatoria, es el famoso quiste hidratídico, ¿no?, que es bastante frecuente en el sur del Perú, por lo que viene de la zona sur, bien, tienen predominancia de esta patología, que es la patología de una parasitosis por el quiste hidratídico. Pero lo que se observa es que la diferencia en la respuesta inflamatoria alrededor es que este movimiento tiene unos bordes más regulares y se da pues el famoso signo del camarote del quiste hidrativo. También podemos hacer, digamos, diferenciar con tomografía de las bulas, que también son redondeadas, cavitadas, pero bueno, obviamente no tiene respuesta inflamatoria y sus bordes son más delgados. También otra forma de diferenciar es el absceso del empiema. Muchos abscesos están pegados a la pared y el empiema también tiene a veces una forma redondeada, lenticular, ¿no? Pero el ángulo que forma el absceso del empiema con la parte costal en el absceso es agudo, mientras en el empiema es un poco más obtuso.
De esa manera podemos diferenciar muchas veces entre estas dos patologías. Recordar que otras patologías, como la histoplasmosis, la notosis de Beckener, todo lo que produzca nódulos y cavidades, nódulos reumatoides también pueden cavitarse. La misma tuberculosis también puede producir lesiones de colonización y cavitarse. Por metástasis quísticas infectadas, el mismo cáncer puede necrosarse al medio, puede dar una imagen también redondeada y cavitada. Entonces, siempre hay que tener presente que puede existir otros diagnósticos diferenciales, ¿no? El cuadro clínico asociado, ¿no?, con las imágenes va a ayudar a dilucidar el diagnóstico diferencial. El tratamiento. Siempre hay que recordar el tratamiento del absceso pulmonar que es prolongado, de 4 a 8 semanas, en los cuales la primera semana, por lo menos los 7 a 14 debe ser endovenoso, para limitar, porque en realidad pues, el absceso es como si tener un foco infeccioso, una bolsa de pus adentro. Entonces no se ve agresivo, o sea, nuestro tratamiento inicial, por lo tanto, debe ser endovenoso al inicio. Por ser polimicrobiano debemos asociar antibióticos que cubran tanto gérmenes aeróbicos como anaeróbicos, debido a su predominancia, ¿no? Mayormente se escoge pues la aceptación de tercera generación, pues es acetacina asociada a clindamicina, clindamicina. O también para la etapa bioral podemos usar la amoxicilina clavular o ampicilina sulbactam. En caso de algún tipo de que no podamos usar la ceftriaxona por intervenciones adversas, podemos usar quinolona, ciproclina, no ciprofloxacina, clindamicina, pero endovenoso. Levofloxacina solo hay vía oral y moxifloxacina también hay endovenoso. Cualquiera de esas tres quinolona podemos utilizar. Muchas veces cuando estamos pensando en gérmenes propiamente aeróbicos, por ejemplo, estafilococos, ¿no?, debemos usar vancomicina o linezolid, o un carbapenem, meropenem y ivermectin. También en algunos hospitales se usa un famoso piperacina tazobactam. Luego, en el tratamiento antibiótico que damos a los pacientes, si sigue el absceso, persiste, es el drenaje. Podemos hacer, ahí sí, hacer el drenaje del absceso pulmonar. Se debe hacer para aquellos pacientes que no responden al tratamiento médico antibiótico, mediante abscesos de 4 a 8 centímetros. Existen diferentes formas de drenar el absceso. Hay la forma broncoscópica, introduciendo una conexión de un catéter, o el drenaje percutáneo, ¿no?, a través de la piel, con una guía ecográfica o ecográfica, ¿no?, ecoguiados, que de alguna manera la drenaje de ese absceso pulmonar ayuda bastante a su resolución. Se dice que drenando los abscesos que no responden, que son grandes, podemos tener menor duración de sintomatología, menor días de antibiótico terapia, menor duración de estancia hospitalaria, y se ha visto un mayor éxito. O sea, pero hay que tener bastante precisión y evitar que este absceso vaya a diseminarse con la función que vayamos a hacer. Se requiere bastante experticia en su procedimiento, ¿no? Pero es una posibilidad ya de tratamiento. Si el absceso continúa, persiste, ya al final podemos usar tratamiento quirúrgico, otros abscesos grandes, más de 8 centímetros, paredes gruesas, ahí no llega el antibiótico más que leemos. La biodisponibilidad del antibiótico a nivel de estas cavidades, muchas veces multiloculada de paredes gruesas, la biodisponibilidad no llega a los antibióticos, entonces tenemos que echar mano de tratamiento quirúrgico. Persiste la infección, muchas veces se fistulizan estos abscesos, tienden a buscar naturalmente su salida, pero se ha visto que el drenaje quirúrgico al final tiene cierto aumento en la mortalidad de 11-28%. Otro tratamiento paralelo que vamos a hacer, sobre todo cuando hay estos pacientes que expectoran bastante, es el drenaje postural. Algunos lo recomiendan, otros no. ¿Por qué no lo recomiendan? Porque puede aspirarse al otro lado del otro pulmón. O sea que si se hace una terapia de fisioterapia respiratoria con drenaje postural o en señales expectorales, estos pacientes hay que tienen que hacer un fisioterapeuta que sea especializado en el área respiratoria para evitar mayores complicaciones respecto a esta técnica. Pero también es una opción de terapéutico de tratamiento para el absceso pulmonar.
Las complicaciones es que el absceso de hernia pleure se forma un empiema, se forme después se elimine parte de ese absceso y se forme un nivel, se ve un pío neumotórax, o si disemine broncógenamente hacia el pulmón contralateral, o también puede drenar hacia el medio, hacia el mediastino, pues una mediastina, que ahí sí sería la mortalidad mayor, ¿no? Es más complicado esterilizar todo lo que significa el mediastino. A distancia puede diseminarse, como decían las metástasis sépticas, hematógenas, abscesos cerebrales, hepáticos, esplénicos, ¿no? El paciente puede entrar en sepsis, shock séptico y fallecer también, porque tal es la poca infección. Entonces, el absceso hay que tener mucho cuidado, hay que darle el tiempo y el tratamiento oportuno, muy importante, y los antibióticos adecuados. Bueno, eso es lo que quería traer sobre lo que es el absceso pulmonar.